Cami se va a reconectar. Yo por mientras voy a lanzar esto a ver qué onda. Voy a Pero decirlo. claro, esa fue la polémica que ¿Ahora estuvo sí? durante estos días. ¿Todo bien? Sí, Ahora Ya, sí. Ahora te escucho. ya. Que hace rato que quería hablar. No podía. Es desesperante. Ya que respecto a lo de separar, como que yo siento de que sí, entiendo y lo podría compartir. Pero también me pasa de que como que yo no podría, como que ya vi ya vi Harry Potter, lo amo, me encanta y todo, pero como que ahora siento de que si esta mina vuelve a hacer otra obra, como que ya no me darían muchas ganas de leer algo que viene de una persona transfóbica o pedovea, ¿cachai? O como han mencionado, o más bien depende mucho de la persona y su perspectiva respecto a ciertos temas. Porque yo de por sí tengo tachado a cualquier tipo de persona que sea pedovea, para no decirlo ya que nos pueden censurar. Eh, entonces como que ya, ese tema para mí es como ya tachado, ya una persona tiene ese tipo de como anomalía, problema, no sé, y yo lo tacho al tiro así como que ya, chao, para siempre. Pero para otra persona no, pues puede separarlo y todo. Y el tema así como de la transfobia, de verdad que a mí tampoco me gusta, pero de verdad que Harry Potter es tan bacán que no podría no, así como dejar de verla o que no me guste más, pero me pasa eso de que para una obra próxima de ella como que diría, claro. pucha, como que es una buena escritora, todo es muy bacán, como su profesión la hace muy bien, pero ella como persona como que no me darían muchas ganas de leer algo que viene de una persona así, así como que es como que sé ser objetiva, no dejando como mi perspectiva personal, como que lo entiendo súper bien. Pero también entiendo a los que dicen, a los que no pueden como separar eso, ¿cachai? Como que es como un debate súper interesante en verdad. No, sí, de hecho, se entiende totalmente que igual estén como ofuscados con estos dichos. Igual para los demás es penca, pero en realidad esta obra salió en cuándo, el 96, y Mucho más. nadie, hace mucho tiempo, cuando salió la primera película yo tenía 5 años, entonces en eso no tenía como el nivel para para asimilar ese tipo de temática, o tampoco estaban las redes sociales tan masificadas como para que todos pudiéramos dar abiertamente las opiniones y saber realmente lo que JK pensaba, porque si no, si lo Mm. hubiéramos sabido mucho antes, quizá la saga no hubiera tenido tanto éxito, quién sabe. Claro, sí, Sí, bueno, la verdad es que esta cosa no sé qué onda, así que vamos a continuar igual. Vamos a dejarlo como después podcast igual, así que da lo mismo. Ahora Eh, escuchaste como mucho eco. sí, extrañamente se escucha con mucho eco, pero no fui yo, no sé qué fue. ¿Qué le iba a decir? Se me fue la idea, ¿viste? Bueno, lo último que alcanzamos a ver era el tema de esta separación de los autores Ah, sí, y esa como censura que se genera. De hecho, tocamos el tema de Johnny Depp y toda su problemática que tuvo con su ex esposa. sí, bueno, la verdad es que separar, bueno, como lo estábamos hablando, separar al final un autor de su obra es bien complicado porque el tema de cuándo está bien volver a ver o volver a consumir una obra es totalmente distinta de cuando del autor, del hecho que pasó, de lo que dijo o de lo que no hizo. Es súper complicado porque cuando saber la distinción es lo difícil de separarlo como espectador. Bueno, en base a estos dichos, Es un tema. en base a estos dichos que dijo J.K. Rowling, va un poco a la temática principal que vamos a tener ahora.
que es netamente lo que sería una saga. J.K. Rowling está asociada a lo que sería Harry Potter, ¿cierto? Así es. Así es. Entonces, primero tenemos que entender de dónde viene el término saga, porque saga lo usamos ahora todos comúnmente así como, no, voy a ver la saga del infinito, por ejemplo, voy a leer la saga de Harry Potter, pero originalmente saga viene de la literatura Los y es caballeros del una, Zodiaco. aparte, también, sí. Lo Sí, siento. hay que incluir al Señor de las Maravillas. Eh, El comentario que tenía que hacer de nuevo. Comentario random, sí, la verdad es que sí. Saga Sí, lo viene de dejé ir. la dejaste volando. Sí, lo siento. Sí, mira, saga viene al final de la literatura y viene a ser lo que serían narraciones fantásticas o heroicas, como que se usaba mucho en el mundo nórdico. Ahora, el tema de lo importante que es o cómo lo usamos ahora es otra cosa, porque ahora se usa para muchos términos, como ya les mencioné, como el término de libros, de películas, de juegos también. Entonces, ha tenido una importancia bastante grande en el tema de lo geek actualmente. Una de esas cosas sería, por ejemplo, Harry Potter, que aquí tenemos una ilustrada en eso, ya sea en las historias como datos freak. También ha sido, yo encuentro personalmente que ha sido mal utilizada en algunos animes. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, Naruto, por ejemplo, o Los Caballeros del Zodiaco, o incluso One Piece. Que es como, en Caballeros del Zodiaco es como, oh, estoy viendo la saga de las 12 Poseidón, casas, la saga de Poseidón, la saga de Hades. Pero en verdad, al final, claro. no es como Son que es. arcos. Exacto, serían como arcos de una historia, o incluso sería, podéis considerarlo ya desde temporadas, por así decirlo. ¿Cachai? Mm. Pero la saga al final sería como una conexión entre Caballeros del Zodiaco, quizás los Canvas, como que ahí hacer como una separación. Porque al final, Caballeros del Zodiaco como el elemento principal, no hay una distinción entre sagas, pues son como o temporadas o arcos. Ahora, cuando sacan otras Claro. obras, como cuando sacan otras obras, por ejemplo, como los Canvas, cuando sacan esta cosa de eh, Soul of Gold, creo que se llamaba la última serie que sacaron. Entonces, como que ahí hacen como una distinción de arcos. Mm. Ahí quizás podría ser saga porque se mantienen los personajes y se mantiene lo que vendría a ser como la historia. No sé, por ahí va la cosa, no sé. Mm, En el caso de, por sí, ejemplo, Harry Potter, podría ser considerado una saga porque, bueno, primero están conformados por varios libros y lo otro es que también no solamente, desde mi desconocimiento, creo que no solamente están formados por lo que sería la principal historia de Harry, el personaje principal, sino que también hay otras como en el caso de las películas están Animales Fantásticos, por ejemplo, que igual genera todo un universo de personajes que si bien no son los principales, está el mismo universo y otros personajes secundarios. Entonces, no sé, cree Catalina, usted si me puede explicar un poco mejor. Bueno, en realidad yo no soy muy ilustrada en cuanto a la saga de Animales Fantásticos. La verdad es que me he focalizado bastante en lo que es Harry Potter, en realidad, y en esa saga principalmente. Pero de cierta forma hay cosas que es importante entender y que igual dan sentido a la saga de Animales Fantásticos, que es como para explicar la historia de Newt, o Ujú. principalmente para saber cosas de Albus Dumbledore, que siempre se mostró como un personaje misterioso, que ocultaba siempre información, y de hecho muchas de las cosas que se le reprocharon en los libros, sí, disculpen, alerta de spoiler, siempre se le cuestionó el hecho de que nunca revelara nada, o que era un principal ocultador, era como como algo innato en él, como que había aprendido de su madre mucho sobre el ocultamiento de cosas. Entonces, en realidad, en las películas podemos Ujú. ver que Harry está en busca de los Horcruxes y, y se supone que nadie lo sabe. El único que lo sabe es él, Ron y Hermione. Son los únicos que saben de eso. Absolutamente nadie más lo sabe. Entonces eso tampoco se aclara en las películas. Y es algo que Albus Dumbledore le pidió expresamente que no lo dijeran. Entonces por eso les fue tan complicado
encontrarlo sin la ayuda de más gente, porque requirieron mucha ayuda para la misión, claro. Pero Albus siempre se mostró como un personaje muy enigmático, entonces le quisieron dar unos vuelcos a esa historia que fue plasmado después en Animales Fantásticos. Mira, interesante. Sí. De hecho, yo como ¿Y tú crees que Ay, disculpa. Habla tú no, primero. no, dale, Ya, dale tú, me pasa May. que como que yo desde chica hasta el día de hoy, como cuando vuelvo a hacer la maratón de 2 días de Harry Potter, como que siempre he tenido la impresión de que Dumbledore, ya, él, Dumbledore. estoy con la lengua un poco traba, como que es una similitud como a un tipo de dios, así como que no sé si yo nada más pensaré así, pero es como un weón tan sabio, como tan tan poker face, como tan no sé, con la barba blanca, el traje, como que todo le da como un toque así como súper ancestral, no sé, como, como muy de verdad, como que desde la primera vez que vi Harry Potter, que fue como cuando yo tenía como 8 años, 7 años, hasta el día de hoy aún lo veo como así como idealizado, así como aquí arriba. Entonces, de hecho, tú que eres más fanática de Harry Potter, porque a mí me gusta, pero no soy así como que, oh, fan. Por lo que yo he sabido, que el plan de Dumbledore era asesinar a Harry Potter, pero él se encariñó de él. No sé si será verdad eso que leí por ahí en los foros, Es porque en que, verdad me dio por leer el libro. sí, es que lo que pasa es que hay mucha Por información Dios. rondando, hay mucha información, entonces Sinceridad de todo por niña. hay que procesar bastante. La historia de Albus Dumbledore o esta imagen que les dan las películas, la verdad es que es bastante diferente al enfoque que se les da en los libros. O sea, en las películas como que se le quiso dar así como, oye, cuando le dijeron a Harry Potter, oye, ¿tú crees que de verdad conoces a Albus Dumbledore? ¿Cachai? Entonces, y en realidad Harry queda para adentro porque para todos Albus está en un pedestal. Sí. Entonces después hay ciertas cosas que uno va descubriendo a medida que uno va leyendo los libros. Que puedo decir esto que es totalmente recomendable para los que somos fanáticos, es como vivir la historia de nuevo y mucho mejor. Y con mucho más detalle y cerramos muchos más vacíos que hay en la saga. Pero así contestando a tu pregunta, la verdad es que sí, efectivamente Albus Dumbledore no tenía ningún, o sea, nada que lo uniera a Harry Potter emocionalmente hasta que Snape le planteó la necesidad de proteger a Lily y a James. ¿Snake? ¿En serio? Sí, en realidad fue algo que planeó con Snape, ya que, bueno, como muchos saben y están todos los memes y todo, yo creo que ya no es spoiler, pero que está enamorado perdidamente de la mamá de Harry Potter. Entonces, si quieren que les comparto un dato, ellos, para protegerse existe un hechizo donde hay una persona que se le asigna el puesto de guardián de los secretos. Ya. Entonces, el guardián de los secretos que escogió James y Lily, obviamente que fue con la gusano, y ahí los traicionó, obviamente, porque si el guardián de los secretos revela el secreto, ahí ya todo se rompe. Entonces, pero era mediante un hechizo y lo hacían varias veces. La verdad es que trato de encontrarle mucho el sentido a ese hechizo en realidad, pero es como guardar un secreto. Ya. El Como una misticismo de sola guardar un secreto. es una sola persona la que maneja toda la información. Entonces, Ya. obviamente que Severus Snape, al saber el riesgo que corría Lily y James, estaba bastante preocupado y todo, entonces le pide el favor a Albus. Y eso que Snape ya tenía pasado de mortífago y todo, entonces como de cierta forma, como para devolverle la mano, se queda ahí con él como su fiel vasallo, como limpiando sus culpas o sus cargas después de haber sido mortífago. Qué bacán. De hecho, Sí, yo creo un que poco. un buen plan para la cuarentena, que yo creo que se viene para largo, es leer los libros de Harry Potter, güey. Me los voy a comprar. Leerla esta cuarentena. no es mala idea.
No, son Sí, po. fabulosos. Estas ideas para la Sí. cuarentena. Sí. Lo único malo es el dinero, el sucio dinero. Pero no importa. Voy a ahorrar. Detalles. Detalles. Oye, algo que me llama la atención que mencionó nuestra querida Cata es que hay una diferenciación entre lo que serían las películas y los libros. Que esto creo Sí. que en las sagas favorece o desfavorece a muchas cosas. En este caso, por ejemplo, Harry Potter, ambos tuvieron un boom bastante alto, o sea, tanto las películas como los libros. Lo cual significó que para algunos actores se conocieran más, algunos se iniciaron en el mundo y ahora no dejan de ser famosos, como por ejemplo nuestra querida Hermione. Eh, Sí. Ella es increíble como hechicera y como mago. Yo siempre lo he dicho. sí, entonces como que por ahí el tema de la diferenciación entre películas o animación, no sé cómo decirlo, medio audiovisual llevado o basado en base a la literatura, cambia un poco la Defínelo. perspectiva. Por ejemplo, actualmente está el tema en boca de The Witcher, que tuvo una adaptación a serie hace poco, que está en pos de una segunda temporada. También tuvo su adaptación primero, antes de estas series, tuvo adaptación en los juegos, que ambos tuvieron un boom bastante interesante, pero personalmente, y bueno, varias gente en estos típicos foros, tanto turbios de internet, menciona de que al final los libros se hicieron mucho más conocidos gracias a los juegos. Y eso también nos genera ciertas expectativas y ciertas apreciaciones personales, que se conecta un poco con lo primero que hablamos en el podcast. El tema es que nosotros, como me incluyo, por eso digo nosotros, nosotros como jugadores nos hicimos una expectativa de los personajes al jugar esos juegos. Por ejemplo, está, bueno, obviamente Henry Cavill es un buen buenardo que, Ámalo, ámalo. sí, por favor, está mamadísimo y él la verdad es que hace un buen personaje de The Witcher, como el brujo principal que es Geralt de Rivia. Pero, por ejemplo, hubo bastante polémica con nuestra querida bruja pelirroja de los juegos. Probablemente hayan visto alguno que otro cosplay de la pelirroja favorita de The Witcher. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, la cosa es que nuestra querida pelirroja de Witcher, mejor conocida como... ay, se me fue el nombre en este momento. No puede ser, soy pésimo. Se me olvidó el nombre de la pelirroja favorita y es pelirroja, pues, no se me puede olvidar. Sí, pero ¿cómo se te puede olvidar? Ay, He Dios mío. fallado, he fallado. Has fallado como degeneré que. Cacha, he fallado como Pyramidance. Pero mira, Yo no estoy piramidando. Me acordé. Mira, gracias al concepto de Pyramidance me acordé. Se llamaba Tris Merigold. Bueno, Tris Merigold se supone que una... Tris o Tris ¿ya? Marigold. Marigold, ¿ya? Hola, la señor francés, ¿ya? Ulele, señor francés. Entonces, ¿cómo se dice? La pelirroja. La pelirroja. Bueno, la cosa es que Tris Merigold es una... Es personificada en el juego como una pelirroja, como ya lo he mencionado más de una vez, bastante sensual. Y es se supone que, bueno, en el mundo de The Witcher las brujas son tan poderosas que su edad pueden representarla de distintas formas. De hecho, Triss Merigold tiene como sus 400, 500 años, pero tú la ves y es una bruja de veintitantos años bastante sensual. Quiero ser bruja. Entonces, entonces al final, lo que provoca esta expectativa del videojuego es que nosotros esperábamos una Triss Merigold de ese calibre en la serie. Pero ¿qué pasa? Es la polémica que surgió es que Triss Merigold en la serie no es una mala actriz, pero no es la expectativa que todos tenían respecto a la personaje. Porque uno, de por sí, no es tan poderosa, o no la muestran tan poderosa, y segundo, no es la pelirroja sensual. Es una chica morena, no es afroamericana, pero es como de tez más morena, obviamente, con rulos, lo cual no difiere tanto de lo que se muestra en algunas narraciones del libro. Entonces, se entra en polémica. ¿Qué es lo que se espera mejor? ¿Lo que uno leyó, que se adapte fielmente, que la adaptación sea fiel o que sea igual o mejor? ¿O nos basta con que la adaptación tenga una buena actuación?
Personalmente creo que si la actriz representa o el actor representa bien al personaje, me da lo mismo que vengan con lo políticamente correcto y cambien a los personajes pelirrojos y pongan a alguien de una tez de color distinta, mientras el personaje o la esencia del personaje se mantenga. Pero no siempre pasa. Como lo que a veces sucede, por ejemplo, en estas adaptaciones de cómics o de películas o de libros, como lo que pasó en Titans, que nuestra querida Starfire no era de tez naranja, porque en el cómic no es blanca, es de tez naranja, pero también es pelirroja. La adaptación es una persona afroamericana. Personalmente no me gustó su actuación y la esencia del personaje yo considero que no fue respetada al 100%. Por eso a mí no me gusta ese personaje en esta serie. Pero algunos llegaron a amenazar a la actriz. Entonces creo que ahí se pasaron de vergas. O sea, no podéis, po. Si ella no tiene nada que ver, pues. Sí, Sí, pues ella está trabajando, ella la contratan, tienen que exacto, amenazar a los que hacen mal la weá, no a ella. claro. O como lo que No, de hecho Como pasó lo que pasó no hay que con, amenazar a nadie. No hay violencia, ella. ella. No, no hay que como lo que olvidar pasó que en hay Thor también. guionistas en ¿Mm? todo. ¿Lo que pasó en qué cosa, Diego? Con lo que pasó en Thor Ah, Ragnarok, claro. cuando se hizo este súper, bueno, aquí Thor Ragnarok pertenece de hecho a una saga, volviendo al tema, Ujú, que es la saga Mundo Marvel. ujú. Ya, entonces, la última entrega de Thor nos prometieron así como, oh, va a entrar un personaje conocido como Valkyria. Claro. Y pucha, uno busca prácticamente en todos los cómics donde aparece Valkyria. Valkyria es una mujer como de 2 metros, rubia con trenzas gigantes. En Y era verdad, muy esa parte está orientada a lo nórdico, porque tiene sentido. exacto. Entonces mantiene como la historia nórdica, Ujú. pero cuando se muestra el cast que se hizo, usaron a una actriz que yo encuentro que actúa bien, pero no me gustó cómo hizo su interpretación de Valkyria, Tessa Thompson. Mm, Y era de tez, era afroamericana, entonces no me gustó su interpretación, pero sí me gustó, por ejemplo, cuando salió en Creed, que es parte también de esta saga de Rocky, ya mm, cuando sale con el hijo de Apolo Creed, claro. ya. Y ahí yo encuentro que le salió bien el papel, pero en este papel como de Valkyria no, y ahí pucha, podrían haberse, tomando un poco lo que decías tú, pues, claro, se fueron por lo políticamente correcto, pero tal vez no fue la mejor decisión en ese caso. Claro, por eso te digo, como que algunas sagas, bueno, tenemos una expectativa distinta de la saga a lo que al final termina siendo el resultado. Por ejemplo, bueno, está lo que dijiste tú con Valkyria, que debería ser una rubia alta nórdica, porque se supone que los nórdicos no tenían personas afroamericanas, se supone. Pero la actriz igual actuó bien. El tema es que quizás el guión detrás de eso estuvo malo. Mm. Porque ambos sabemos que Thor Ragnarok no es de las mejores películas de la saga del infinito. Hay que... No, lo mismo quería decir. Sí, entonces, Exacto. De que esa película no se arruina solamente por la Valkyria. claro, No sé, de verdad. el guión en sí mismo estuvo mal trabajado a lo mejor, por ejemplo. O lo que pasa también en otras Pero sagas. aún así fue mejor que Thor 2. Ah, sí, obvio. A pesar de que fue mala, fue Oh, mucho mejor que también. los dos. Sí, la verdad es que sí. Pero por La ejemplo... comparan con Iron Man 3 igual. Ay, no me hables de Iron Man Eso 3. eso a mí me duele. Mira, yo como fanático sí, pero es que Sí. hay que admitirlo, o sea, desaprovecharon varios recursos en Iron Man 3 que bleh, no, nada que hacer. Sí, por favor. Mira, ese tema de la expectativa y al final lo que nos arroja o lo nos da el cine al final pasa en varias sagas que al final se arruinan. Por ejemplo, Maze Runner, yo conozco gente que me ha dicho de que la saga es muy buena en los libros, pero Excelente. vi las También he películas, escuchado ese comentario. vi las películas y Sí. es como, ¿qué es esto? O sea, no. Es que ahí se tomaron muchas libertades. Muchas Exacto. libertades. O sea, ya como que en la tercera, cuarta parte de la primera película ya era distinto al libro. Y ya la Claro. segunda película era muy distinta al segundo libro. La tercera película igual. Entonces,
ahí yo creo que por un lado está esa mentalidad de los directores de chuta, ya voy a darle mi sello a esta película, pero hasta qué punto, o sea, está bien que quieras dar como darle tu plus ultra a esa a lo que estás creando, pero cuando ya le cambias la esencia empiezas a crear algo totalmente nuevo. Claro. Claro. Exacto, La idea es que esté dentro del contexto de la historia. exacto. Mm. Bueno, en el caso de J.K. Rowling, ella fue bastante rigurosa con ese tema, por lo que estuve investigando, porque igual se dedicó a buscar el director preciso que pudiera congeniar con ella. Al guionista, el guionista no podía hacer cambios si es que ella no los aprobaba de partida. Mm. Entonces, de cierta forma, igual ella tomó sus resguardos y sus exigencias, como por ejemplo, muchos han escuchado el dato que exigió que todo el elenco fuera inglés y no Claro, sí. estadounidense. Entonces, de cierta forma, ella tenía sus exigencias para las películas. Entonces, siento que ahí no cambió mucho la esencia de los libros. Si bien la saga fue un éxito en cuanto a películas, yo encuentro que las películas están bien. Falta información, evidentemente, como en todas las películas, pero en realidad, ¿en cuánto tiempo podríais meter una cantidad así de detalles? Sí, po. Y por los comentarios que he leído, y yo también estoy de acuerdo, uno de los libros que igual se ajusta demasiado para la cantidad de páginas que tiene es Harry Potter y la Orden del Fénix. Ese libro tiene aproximadamente 920 páginas que disfruté demasiado con la vida. Y la verdad es que pusieron lo esencial. Pusieron lo esencial en la película para la cantidad de información dura que tenía. Porque ese libro es bien denso en contenido, te aporta muchísimos detalles y te ayuda a llenar tantos vacíos que a veces de repente como que ya me quedo pensando mucho. Así que eso pues es re importante la conexión que tiene el autor o los acuerdos que llegue el autor con el director, con el guionista, Claro, como todo para que no se pierda la esencia de la obra en sí. ¿Cómo, claro. cómo lo que pasa con... Ah, May, termina, no te preocupes. Lo que pasa es que yo creo que está súper bien que la mina haya sido exigente, porque por lo mismo los resultados han sido súper buenos. Y porque no sé, imagínate, como que igual yo me pongo los zapatos y es como que igual, si yo hago una obra, quiero que sea tal cual yo quiero, así como que si no sale lo que yo exijo, porque yo creé esta wea, ¿cachai? Y es como que tiene que ser así, como que, no sé, encuentro que está súper bien. Que yo creo porque igual hay críticas como de que encontraban como la mina super cuática, pero en verdad uno tiene que ser exigente con su trabajo, en especial con una creación de uno, así como que si uno le dedicó tanto tiempo a una obra, crear desde su propia mente algo, plasmarlo para que otros lo vean, quizás tal cual ella quería que los demás lo vieran, encuentro que es súper importante y por eso le salió tan bacán. Sí, no, y además ya era un fenómeno antes de convertirse en taquilla con las películas, o sea, ya habían fanáticos que estaban desde los libros, ya estaban con todo ese furor, entonces me imagino que la JK estaba Claro. con un ego tan altísimo ya, Sí, po. y no, po. No, yo Sí. igual lo encuentro que está bien, no tiene que perder la esencia de los libros, entonces, Mm. aunque igual tengo que reconocer que hay algunas partes, condimentos que agregó Warner y los respectivos directores que en realidad eran más geniales que los libros, sí, hay momentos y momentos, Que, sí. sí, por lo mismo ella quería todo como, si ella dice sí, sí, si no, váyanse a la chucha todos los weones, así como que, por lo mismo, porque si alguien dijo, ¿sabes qué? Esta wea sí, y va, pero, ¿sabes qué? Yo como que siento a veces, mira, una wea que nada que ver, pero como que siento de que pasó algo así como en, qué sucia, en las 50 sombras de Grey, como que yo igual, yo me leí todos los libros, así cada Sí, párrafo. yo también los leí en su momento. Y la película me decepcionó. Y es como que hartas personas cuando nombran la segunda sombra es como que puta, pero igual fome. Y yo dije, es que no he leído el libro, estúpido. Ah, digo, leer weá. Porque emitieron tantas weas así como, por ejemplo,
si en Harry Potter emitieron eso que es tan importante que yo lo supe ahora contigo, eso de que solamente Harry, Ron y Hermione sabían eso de los Horrocrux y que el mismo Dumbledore les dijo que esto sea piola cabro, es como que yo no lo sabía, ¿cachai? Y es como que yo vi eso en la película de 50 sombras. Oye, acaba de aclarar que yo no iba a hablar de esto, no iba, pero sale. Entonces, de verdad que, por ejemplo, no sé, en la escena de cuando ella se estaba como duchando así como en la bañera y ella pensaba así como, se imaginaba cosas con Christian Grey, eso no lo mostraron y yo era lo que más quería ver, eso es frustrante. Chale. Sí, la verdad es Oye, que... hay trabajo, hay trabajo. Hay Sí, tantas cosas que quisieron ver, parece. sí, bueno, igual hay que ver también la libertad creativa que también que tienen los directores, po. Entonces, Claro. por ejemplo, un ejemplo así como muy actual sería lo que pasa con... Lo que pasó, en verdad, con Juego de Tronos. Las primeras dos, tres temporadas, una maravilla. Al Diego como que le dolía esa wea, como que eso no le gustó. Se... Sí. Es que tiene razón, pues si las primeras tres temporadas estuvieron como relativamente fiel a lo que querían expresar. Pero ya De ahí, Fue para la mierda. después ya es que no ahí sé qué sucedió. la serie ya alcanzó los libros. Po. Hay un momento en donde la serie llega hasta donde el gordo terminó de escribir. Y de ahí, ¿qué El hacemos? gordo, No el sé. gordo. El Es como, gordo. claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué crees tú? No, pregúntale a tu mamá. Ya, a ver, mamá, ¿qué hacemos? Hagan esto. Ya, hagamos esto. Y así como que salió de una opinión totalmente distinta, ya, lo plasmamos como una serie. Mm, Entonces, ahí fue mucho lo que sí, se empezaron a desvirtuar. Po. la libertad creativa que se dieron fue demasiada. Pero Sí, po. es como lo que pasa también, así como, bueno, en temas más otacones, como lo que pasaba en las series antiguas, pues, por ejemplo, Cazador X, Full Metal, en su Sí, tiempo, po. por ejemplo, Shaman King, o sea, eran obras que en su momento tenían tanto boom que seguían sacando capítulos, en algún momento llegaron a alcanzar a la obra original y ya no supieron qué hacer, pues tuvieron que inventar alguna cuestión, pues si no, la cuestión no iba a llegar la plata. Entonces, las sagas pueden surgir y hacerse mucho más famosas, como lo que pasa con Harry Potter, El Señor de los Anillos, y también pueden irse al carajo. O sea, por ejemplo, si mal no recuerdo, los Juegos del Hambre partió súper bien, pero después como que creo que se pudrió. Como que... Al revés. al contrario. O sea, partió mal y Al revés, se... sí. Po. Ya. Es que la primera película, de Mira. las cuatro, Ya. la primera película se tomaron libertades. Ya, sí, fue una relativamente buena adaptación, digo relativamente, porque no fue muy buena adaptación, pero ya desde la segunda en adelante, que Ujú, tomaron al mismo director, la segunda y la tercera, que fue dividida en dos partes, ujú. fueron calcadas al libro. Po. Yo, por ejemplo, que Bueno. leí los libros y iba como fui a ver la película ya viendo después de haber leído los libros y claro, era como, habían algunos diálogos que eran idénticos. Mm, Entonces, ahí fue al revés el ejemplo. un resurgir. Yo, claro, ahí fue un verdadero resurgir. Buena. Mira. No, yo me quedo con el ejemplo que viste recién, el de Maze Runner. Ese fue un Sí, muy bueno. son por los comentarios al final que se difunden en temas así como Reddit, en temas como más de trasfondo, que siempre opinan, hay críticos de internet que se las dan de grandes críticos y al final opinan de estas cosas. Uno puede O la concordar o misma, no. claro, o la misma saga de Cazadores de Sombras. Esa es una saga de libros, pero Ah, gigante. sí, también. Me acuerdo Una que saga tenían toda una teoría ustedes. central. Sí, po. Es que de por sí es como muy rico el mundo, porque tiene como una teoría central, tiene precuela, tiene secuela, y entre todo eso también hay como libros entre medio, como unos típicos 0.5, por así decirlo. ¿Ya? Entonces es un mundo súper gigante. Y hubiera sido cuando se adaptó, pues tiene una adaptación al cine y a serie. Y al cine le fue mal, y en la serie, si bien tuvieron creo que 2 o 3 temporadas,
también estaban bien alejados de lo que era la La saga obra principal. original. Entonces, claro, compartían nombres de personajes, pero de ahí a que fuera algo preciso, no lo fue. No, claro, yo insisto en el tema de los directores, de los guionistas, que tiene que haber como un trabajo conjunto, entonces a veces no se mantienen los mismos equipos, también las perspectivas cambian. Recordemos que estamos entre personas tratando de hacer una producción, o sea, tratando de hacer una producción, entonces hay distintos modos de hacer las cosas y en el caso de Harry Potter, que es como lo que yo más sé, decir, hubo organización y a pesar de que igual hay diferencias, porque igual los directores fueron cambiando. Las primeras 2 películas, que en realidad fueron como las más difíciles de elaborar, por así decirlo, estuvieron a cargo de Chris Columbus, que él fue reconocido por las películas de Mi Pobre Angelito, también, por lo que estuve investigando, y lo escogió ella misma. Entonces, ella escogía a los directores con pinza, a los guionistas con pinza. Entonces, de cierta forma, por eso las adaptaciones creo que fueron un poco mejores. Entonces, no sé en el caso de las otras sagas, pero creo que eso va muy ligado. Los equipos de trabajo, cómo lo escogen, cómo hacen las adaptaciones, si se aprueban o no se aprueban los guiones. Está esta cuestión de los derechos también. Claro. Mira, interesante Porque eso. Warner tenía la dirección artística de Harry Potter. Todo lo demás estaba a cargo de JK y el director. Oye, me habla Rodrigo. Me dice que le mande saludos. Así que Rodrigo, saludos. Un saludo a Rodrigo, un fotógrafo Sí. súper bueno. Así que, de verdad, a mí, cuando hice mi cosplay de Nami, él me sacó las fotos de Nami. Así que, de verdad, un saludo a Rodrigo. Gracias por apoyarnos. Dice que está entretenido viendo el stream. Así que eso, pues, sigue aquí. Todos los viernes a las 10:30. ¡Ey! Sí, la verdad es que, bueno, aprovechando tu saludo, querida May, igual también tengo que disculparme igual con la gente porque al parecer se ve cortado, se escucha, si mal no me dijeron algunos amigos, se escucha, pero no se ve así como fluido. Entonces, supongo que ahí habrá que arreglarlo, pero llevamos poco tiempo en esto, hay que compensar entre también el trabajo que tenemos. El tercer capítulo. Y Mm. por lo mismo nos cambiamos stream, ¿o no, señor Otacón? Sí, Explique. pues. Sí, la verdad es que, bueno, empezó un pequeño resumen, empezamos con esto porque lo ideal no es hacer el stream en sí mismo, sino que es el podcast lo importante. Que al final después eso nosotros lo distribuimos a otros. Lo hacemos en modalidad de stream porque igual es interesante. Bueno, en algún momento vamos a tener alguna comunidad que crear y que esa comunidad interactúe. Que eso es lo que nosotros buscamos, que es también tener la opinión de la comunidad. En este caso somos 4 personas siempre, porque así se genera un diálogo más enriquecedor. A la larga, esa es la idea. El stream es totalmente anexo y igual da gusto tenerlo, pero es medio complicado coordinarlo porque entre que por ejemplo, el stream anterior tuve problemas con YouTube. En este caso, Sí. traté de arreglarlo lo mejor posible, pero ya no sé qué es, así que voy a tener que ir viendo una configuración que otra. Pero lo ideal es compartir. Plataformas, ¿Mm? que hemos pasado por tantas plataformas, empezamos en Zoom, También. después pasamos a Discord. Sí, Sí. me acuerdo que la primera intentamos con Skype y Skype también falló. Sí. Zoom tenía el problema del tiempo, pero no generaba tanto lag. Pero Discord está funcionando en cuanto a audio y video. Ahora falta el tema del stream, que ahí hay que configurarlo de alguna forma. Pero ahí se va todo las soluciones conforme vamos avanzando. Retomando, Usted retom- modera, Otacón. sí, ahí hay que Es organizarlo. como, han cachado a Irving, el poder del amor, y ahora el poder de Otacón. Bueno, igual a la gente que se da el tiempo de escucharnos o de vernos o después de ver la retransmisión en YouTube, se les agradece porque igual es un tiempo que también están gastando en nosotros, así que su like para ellos. Sí.
En este sentido, bueno, también quisiera retomar un poco el tema antes de que pierda el hilo y de lo que estaba pensando. Es que la verdad es que en cuanto a las sagas es bien interesante lo que se produce porque a veces retomo un poco lo que ya tenemos de los otros temas anteriores. Es que el desarrollo del personaje principal o secundario o de algún personaje en específico o de villanos que se hablará en el próximo podcast. eh, Nos genera una cierta, ya sea un gusto, una atracción o una identificación con los mismos personajes o con la historia misma. De, si uno se identifica con la historia es como, oh, me gustaría estar en esta historia y por ende la leo y me introduzco más en esto. Es como lo que pasa como por ejemplo en los mundos de fantasía, uno espera estar en ese mundo y es una forma de acercarse. O como bien dice el dicho, la lectura abre a mundos totalmente nuevos que para algunos también el medio audiovisual como es una película, o para gente más viciada como yo, que los juegos también abren un portal a otros mundos que nosotros podemos ser parte de. Y lo interesante que yo considero del tema de las sagas es que uno tiene como el avance al final de cierto personaje o incluso de la trama misma. Por ejemplo, en Juego de Tronos, el libro, más que como en la serie en sí misma, tú vas viendo como el desarrollo de la historia y no te puedes encariñar con ningún personaje. Ese es como lo rico de ese mundo, es que a la larga es más realista. O como lo que pasa también volviendo a las cosas más de anime, por ejemplo, Goblin Slayer. El autor de Goblin Slayer, también te dolió, lo sé, pero el autor de Goblin Slayer lo que plantea es que a su personaje principal no le pone un nombre porque para él es importante no la persona como individuo, sino que el mundo en sí mismo es lo importante. Goblin Slayer es un concepto, una capa, algo que cualquiera puede portar y sin necesariamente ser el mismo personaje. O sea, también es un recurso también para el autor para poder contar y ampliar el mundo y que no sea tan encuadernado en la obra. O sea, también es un buen recurso que yo creo que es un doble filo porque, claro, tienes un personaje que no va a tener identificación, pero eso también para cierto público puede no ser atrayente. Entonces tu historia tiene que ser el doble de interesante para que funcione. No sé si se te ocurre, no sé si se te ocurre algún otro ejemplo, tío Diego. Es que de por sí me quedé con mucho. Me quedé pensando con lo que mencionabais de Goblin Slayer, porque prácticamente todo lo que sucede ahí es lo que está sucediendo en un tablero de un D&D, por ejemplo. Exacto. Entonces, cada posibilidad existente es en base a los dados. ¿Y los dados quiénes son? Son las personas prácticamente son las personas que están comprando el producto. Exacto. Entonces, al Entonces, final, nosotros como consumidores de este, por ejemplo, de este manga o anime, le vamos a dar, o sea, vamos a seguir adquiriendo esto si es que nos empieza a gustar la historia y en base a si nos empieza a gustar la historia y se genera más esta dinámica, más desarrollo va a tener la historia. exacto. Eso es lo que le da un buen poder a ese recurso narrativo. Que te gusta un poco el manto más que el personaje en sí mismo. Por otro lado, hay cosas que se genera como un desarrollo más de personaje. Por ejemplo, en Harry Potter, las personas pueden identificarse con una Hermione, puede ser un Harry, puede ser un Ron. Incluso pueden identificarse con Dumbledore, con Snape. En Snape ahora el meme Friendson Please. O sea, Ah, claro, Snapeson. sí, Snapeson, ¿cachai? O sea, Con Luna. claro, también. Con Luna. Es que bueno, yo como que Sí, veo Luna y es como, I love you. sí, Que no es personaje amada. principal ni secundario tampoco, es como un personaje que aparece así, pero aún así como que te llama, es como que se hace querer. Bueno, para tu tranquilidad, Luna en los libros tiene mucha más participación, es mucho más importante y de verdad que... No, de verdad, es amada, amada. Mucha, ya sabéis que me Te compraste los convenciste, libros. igual, de verdad voy a leer los libros, voy a comprármelo. Así pirata, segunda, tercera, cuarta mano, pero lo voy a comprar. Bueno, Bueno, y a diferencia de Juego de Tronos, en realidad la JK fue bastante cruel
y dejó que nos encariñáramos con todos los personajes y después los empezó a matar en las últimas películas, También. en los últimos libros. Claro. Eso fue horrible. Oye, Horrible, pero porque te encariñáis tanto con los personajes, de verdad. Oye, comentario. Nadie va a superar que tú te encariñes con Ned Stark y no pase de la primera temporada. también. Eso nada lo supera. Tú Oye, piensas, este weón es el protagonista, te lo echan. y no, sí, Y de po. la peor forma. Oye, y el gordito no solo es cruel con las personas, con los animales también. Porque tú te encariñas de personajes que al final son animales, que no hablan, no hacen nada, pero están en la historia y son muy importantes. Y aún así sufres igual. Estúpido gordo. Pero su narrativa es tan Igual rica. rojo. Hoy también. Su narrativa es tan rica y tan maravillosa que a la larga te da lo mismo que sea cruel, pues, porque tiene muchos detalles, pues. Piramidal. Claro. Es que, oye, perdón, ya basta. Voy a cambiar el nombre, ¿eh? Voy a cambiar el nombre de este canal y voy a poner El Rincón de Piramidance, por favor. Sí. Bueno, un día hay que hacer, no sé, hoy día vamos a hablar de las pelirrojas. Vaya a hablar vos todo el rato con... No me callo en todo. Si ya de por sí hablo mucho, no me voy a callar en ese podcast, weón. Te lo juro. Pero, Ay, mira, puedo encontrarte la línea argumental perfecta para que ese podcast de solamente pelirrojas tenga conexión con los otros podcasts que hemos hablado. tienes Tengo ese Creo nivel. que pasa, Tengo ese nivel. creo que pasa. Ya, pero hablando, ¿sabes qué? Es verdad. hablando de los personajes, bueno, al final, como por ejemplo lo que dice Diego, tiene razón, pues igual ahí uno se encariña y lo que dice de la Cata, hay algunos que nos hacen enamorarnos de los personajes y que al final te hacen joder o cagar con la muerte, con algún incidente que le pase a un personaje o alguna cosa, weón. Es como impresionante esa cuestión. Entonces, Como en chingue. como lo que Matar pasa, a Fred Weasley. ¿En qué estaba pensando? es como vamos a destruir un poco la psiquis de la May. Como lo que pasa con Ace en Marineford. ¿Cachai? Oye, en eso es mi corazón rompiéndose. O para los fans así como de Naruto, que ya todos lo tienen que conocer, porque Netflix y la weá y la cuarentena, que todos vemos Ay, Naruto. va a empezar. Dale con el Netflix, weón. ¿Qué tiene que la gente vea anime en Netflix? Oye, yo no he ¿Sabes que dicho se nada. rentan mal? Yo solo estoy diciendo que con Netflix se popularizó más Naruto, porque es uno de los animes que salió primero en Netflix. Eh, Netflix, bueno, Naruto, en Naruto Shippuden, en la cuarta guerra ninja se muere Neji, una wea así. O sea, es un personaje que también tuvo un buen desarrollo, porque partió siendo el cabrón desgraciado que dice que al final el destino lo es todo, y después progresa gracias, bueno, al final gracias a nuestro querido evangelizador Naruto, y al final se sacrifica a Neji, po, ¿cachai? Y todos sufrimos, bueno, todos viven menos él. No se puede. Pero, ¿Y ¿sabes Erwin qué? en Shingeki? Oh, Ujú. también, ¿No te sí. duele eso? Porque a mí se me duele. Oye, pero Todo esto, hay yo soy algunos una de sus sacrificios viudas. básicos. ¿Cuál? Sí, puede ser. Es que, por ejemplo, Naruto Shippuden todos saben de lo que le pasa a Jiraiya, Claro. ¿cierto? Ya que en su pelea y se va al patio de los callados y ese prácticamente es como una de las motivaciones también para que Naruto crezca También. como ninja y por ejemplo, adquiera su poder y toda la cosa. Ujú. Pero puta, en el último número de Boruto dejaron la cagada. Ay, no me hables de Boruto, por favor. No me hables de eso. Mira, para serte sincero, esto solamente salió como trending topic en Twitter. De ahí yo me enteré. Porque no lo seguí por lo mismo, porque es como, Boruto. Pero, puta, no. Yo le A di ver, la oportunidad. Lo admito, le di la es que, oportunidad. spoiler alert, aparece un clon de Jiraiya, pues, weón. A Spoiler, ese nivel. spoiler, spoiler, spoiler. Sí, Alerta pues. spoiler en rojito. Alerta de spoiler cuática, porque, puta, Jiraiya te sirvió para desarrollar a Naruto y ahora nuevamente colocan un clon de él. O sea, ese ese tipo de movimientos argumentales que toman algunos autores también te cagan un poco la historia. Em,
Sí, la verdad es que hay que ser sincero, en los shonen tampoco tienen como mucha creatividad en ese sentido. Al final todos los shonen, casi todos son revivibles. Dragon Sí, Ball, como, o sea, como que siguen los mismos patrones, por exacto. así decirlo. Sí, o sea, al final no tiene como mucha innovación en el tema de que, oh, mira, matamos a este personaje, oh, mira, el personaje principal evolucionó 50 capítulos después, oh, él está vivo, ¡yujú! Y no suele llamar mucho la atención. Pero, o Oye, sea, pero ¿sabéis que me he dado cuenta que la otra vez hablaron de Dragon Ball, de que Vegeta, nada que ver el tema, pero Vegeta tenía más desarrollo que el mismo, el Goku. personaje sí, principal, po, que era Goku. sí, Entonces po, obvio. como que igual, sí, sabéis que yo, sí, sí, igual como que me he dado cuenta de que sí. Como que el Diego lo dijo y yo dije, weón, sí, la verdad es que como que hay veces que como que tú veías a Goku y a veces te cae mal y como que, oh, weón, no, así que Vegeta, ¿por qué no eres tú el personaje principal? Así como que, Goku, I hate you. Pero un ratito nomás, como que son ratitos que te dan de odio y después como que lo vuelves a amar por cómo es, en verdad. Ese era mi aporte. Fin. Oye, pero igual se conecta con lo que estamos hablando ahora, porque si bien, bueno, Dragon Ball la verdad es que puedes considerarlo como un Caballeros del Zodíaco, pero en verdad eso sí se puede considerar saga, porque está Dragon Ball, luego está Dragon Ball Z, y después puedes dividirte en las dos Dragon líneas Ball GT, sí, de GT De o hecho, Super. Lo puedes dividir en las de dos, hecho, no tiene una línea argumental cuando lógica. estaba cuando estaba estudiando la diferencia entre saga y arco, porque yo tampoco lo tenía como muy claro, al tiro salió Dragon Ball. Así como, por ejemplo, Dragon Ball, pum, y yo, ok. Ok. Como que sí, sí hay diferencia. Sí, ¿Cachai? pues. Sí, po, por ejemplo, yo creo que ahí el recurso que pasa con Dragon Ball es que eh, caemos en lo que pasa en las adaptaciones de las sagas literarias a las películas. Lo que buscan al final es un producto Mm. que llame la atención y que se mantengan los patrones que ya vivieron. Como es bien sabido, Dragon Ball se extendió más allá de la saga de Freezer, netamente por el tema de que, o sea, del arco de Freezer, porque no es una saga, del arco de Freezer, netamente porque a Akira Toriyama le estaban exigiendo más capítulos. Fin. Sí, pues como eso, lo que hablamos también en otro capítulo, ella, de eso de que como que uno quiere mantener a sus personajes vivos, así como Exacto. que tú querís, como que quieres. Mm. Sí, eso mismo. Sí, Así entonces, que, el más con problema, esto, claro, vayan a ver los otros capítulos. el Los problema que se invito. genera, el problema que se genera con lo que dices tú es que, bueno, está bien mantener como este personaje vivo, pero con Goku lo hicieron mal, po, porque Claro, Goku sí. en Z, bueno, del arco de Freezer al arco de Cell, evolucionó bastante. O sea, era un personaje que había madurado, que ya a los enemigos, si bien le gustaba pelear, sabía cuándo pelear, él sabía de que si el poder del otro era muy superior, había que pelear con todas, así como con todo, sino para qué, pues, ¿cachai? Pero en cambio, con lo que viene a ser la dinámica entre, por ejemplo, Dragon Ball Super o Dragon Ball GT, Goku volvió a ser como el personaje así como tonto que no nadie le cree o nadie quiere. Entonces es súper complejo esa situación, po. Sobre todo porque la dinámica que se genera un personaje principal, que sería Goku, lo hacen tonto solamente por el bien del guión o del desarrollo del dinero en este caso. Como también lo que pasó con Exacto. Gohan, po, que pasó de ser un personaje maravilloso en la saga de Cell, en la saga de Majin Buu tuvo un bajón terrible porque se volvió el gran Saiyaman y después volvió a ser más bacán de nuevo. Entonces es debatible el desarrollo de personaje. Como lo que, en cambio, no sé, en mi perspectiva, la Mei todavía no vuelve, no sé si volvió al 100%. ¡Uy! Me había vuelto. Ahí ¡Ey! volvió. Estamos de vuelta como en TikTok. Bueno, está. Eso no me lo esperaba. Ya. Pero un personaje, por ejemplo, que lo han planteado como tonto toda la serie y que la verdad es que no ha tenido un mayor desarrollo, a mi parecer, es Luffy, po, weón. Luffy, por ejemplo, Julio. lo tachan de tonto y hay un times que pasan años, ¿cachai? Donde se supone que entrena, el weón tiene que madurar y no, el weón sigue siendo imbécil.
Es que sabes, sí, mira, ¿sabes qué pasa? No ofendas a mi Luffy. No, lo que pasa. No Ay, ofendas a Luffy. no, no, mira, sabéis que mira, igual estoy como en parte de acuerdo contigo. Porque si bien Luffy no se desarrolla como mentalmente, pero él como que. ¿Sabéis qué siento? De que él como que tiene que llegar al límite para irse superando. Eso es lo que no me gusta, pero a la vez bueno que se vaya superando como en el momento preciso, como que tú decís, este weón va a perder la pelea por la chucha, va a perder. Es como que después, no, pues así como que no sé de dónde sale como su salvación. Me pasó ahora último en la saga de Big Mom, cuando en la pelea con Katakuri, así se llama, ¿Ya? ¿verdad? Katakuri, Sí. hijita rico. Ya, Chale. puta, si tú puedes ser un degenerate, ¿por qué yo no? Con un mono 2D. Mira, después del face up que te hice hoy día durante todo el día, descubrimos que en verdad sí eres de Genereke, así que no tenés nada que Bueno, hacer. el Edu pescó muchas fotos mías y me la hizo en FaceApp como hombre. Y es como que es un weón, es como un profe de informática de Genereke. Así como que el weón, así, mijita, quería pasar el ramo. Sí, a ese nivel quedó. Sí, de Genereke, weón. Pero es que eso pasa siempre, es como que los hombres se ponen la FaceApp a mujer y es como que, hola, me da mina, así como que, oh, guachita. Pero las mujeres se ponen, yo en mi caso, igual he visto otros casos de mi amiga, es como que dicen, weón, parezco funado. Como que, weón, es horrible. Ya, la cosa es que como que siento que Luffy tiene que llegar al límite para ir evolucionando. Como que su inocencia de niño, porque aún sigue siendo un niño, o sea, bueno, tenía Boa Hancock atrás tuyo, weón, y no te Chale. das cuenta y no aprovechas. Bueno, no, es como que aún tiene su mentalidad de niño, entonces como que eso es muy bueno, pero también le juega en contra en ese sentido, como que uno cuando tiene como esa mentalidad un poquito inmadura, no le toma el peso a las cosas. Entonces como que yo lo veo de esa manera, como que Luffy aún sigue en esa inmadurez, pero y por eso tiene que llegar al límite para ir evolucionando. Pero lo hace, ¿cachai? Como que igual tiene ese trasfondo de que puta, este weón tiene tanta voluntad que el weón lo hace por una causa, ¿cachai? Como que igual, bueno, es que es mi saga favorita. No iba a hablar de esta saga, pero de la misma saga que hablé en un capítulo anterior, de la saga de Arlong, bueno, esa saga fue como que el weón vio a Nami mal Ar- y ya con tu madre así como que me voy a poner las pilas y voy a sacar la chucha a Arlong, ¿cachai? Pero por una causa, siempre hay una causa detrás de como de su poder, ¿cachai? Entonces eso es como lo que me encanta, ¿sabéis? Que es como que se siente la pasión hacia One Piece. Pero de verdad me encanta porque es como que te demuestra tantos valores, tantos como el valor de la amistad, de valorar como a las personas. Entonces Ya. como que como que es mi muletilla. Eh, sí, siento que este personaje, Luffy, sí, es súper aguanado, pero tiene harto valor, así que no me lo peles. No vengas con tus cosas. Si vas a No vengas empezar con con tus tus atuquesadas. salud, parece. Si vas a empezar con tus estupideces, mejor no sigas. Bueno, quisiera destacar que en verdad la es el primer podcast que está así como tan habla en China, así que creo que hay que darle más cerveza en los otros en los otros podcasts, por favor. Bueno, sí, la verdad es que tiene su toque Luffy, sí, la verdad, pero bueno, tratando de encuadrarlo al tema de hoy día, es que al final todas las sagas nos van a llamar la atención por algo, ¿cachai? Ya sea, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, yo creo que a muchos les abrió un mundo como al tema de la magia. Todos ahora flashean y hiperventilan con el tema así como de la magia. Siempre que hablo con gente que leyó, que le encanta Harry Potter, es como, oh, es que la verdad es que yo soy un muggle porque no me ha llegado la carta de Howard, solamente por eso. ¿Cachai? Entonces como que igual hiperventilan, igual les encanta ese mundo. Es como también lo que pasa a veces como cuando la gente se vicia tanto con una serie o un juego o un libro y después quieren cosplayar, pues. De ahí también nace eso, que también eso está para un tema próximo. Entonces, como que
Sí, yo creo que tiene que cumplir ciertos factores, así como de que tengan personajes buenísimos o un desarrollo de una historia buenísima o que simplemente se describa muy bien el mundo, por ejemplo, lo que hacen en El Señor de los Anillos. Sí, fantástico. Sí, independiente también como también lo que hablamos al principio de separar la obra también del autor, porque en su momento también se dice que Tolkien era racista. ¿Cachai? Se dijo también que fue racista y que los orcos eran una representación de ciertas cosas. Entonces, eh, Weón, sí, es increíble como ningún personaje tiene el ojo café. Como que de 10 personajes, uno, la mitad de uno. claro. Impresionante esa weá. Entonces, como que Me ahí hay cansaron que... los ojos de color con esa weá. Entonces, como que al final Sí, algo tiene que tener como una saga para que la gente se logre identificar y seguirla. Y que logre una fama más o menos contundente. Si mal no recuerdo, si bien tiene una cierta fama, de manera personal y en los foros que he leído, no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan valorable la saga porque sería en este caso de Crepúsculo. Tiene varios que como que lo critican por el tema de que cómo los sería vampiros van a brillar, Crepúsculo. Es la creo. adaptación. Sí, No puedo disponer Crepúsculo en un capítulo de El Rincón de Otacón. Ah, la weá. hay que, Hate con Crepúsculo. hay que ser objetivo. La verdad es que no podemos No, estar está bien. demigrando una saga. Bueno, la verdad es que no soy fanático de esa saga, la odio porque encuentro una Yo tontera, tampoco. encuentro una No, pero tontera que un es que vampiro brille en la luz del sol. Pero siendo serios, en los foros que he leído, varias gente se queja de lo mismo. O sea, de que está mal escrita, que nació de en base a un fanfic, que al final puede que tenga cierta razón, pero para el mundo adolescente fue bastante importante. O sea, independiente que su mundo no esté tan bien descrito, o por ejemplo las sombras de Grey, que nuestra querida May la mencionó con tal efusividad. eh, la verdad es que se supone que ese libro también fue escrito en base a un fanfic. Entonces, De hecho, un fanfic de Crepúsculo. exacto. Entonces, la verdad es que yo leí los libros, Detalles. hasta lo compré y después lo regalé, pero Yo estuve en esa compra. Yo estuve exacto. presente en esa compra. Y la verdad es que cuando lo leí, así como me lo pintaban como ya una obra erótica bastante buena. Y yo lo leí en, ¿qué? 4 viajes en la micro desde mi casa hasta la universidad, hasta la universidad, ¿cachai? Entonces, Es de lectura rápida. sí, no, muy, pero es que muy lectura rápida, mira, con una descripción de escenas que no me dejó que desear. Y varias gente me decía, ¿para qué leí eso? Léete este mejor. Y me recomendaban otros que sí estaban buenardos, hay que decirlo. quiero mencionar de que sí, las Demonios Sombras están muy sobrevaloradas, es verdad. Sí, Pero que voy a destacar de que aparte de ser una lectura rápida, también las micros se demoran como una hora en llegar al lugar al que va, po, weón. ya, Ya. 4 horas. La 1 se demora como 40 minutos. Los que anduvimos Sí. en la 1, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que asumiendo que todos los que nos escuchan y vean son de Serena o Coquimbo, claro, entenderán, po. Pero por ejemplo, las chiquillas se Ah, demoran sí. como 1 hora, 45 minutos. La micro mía que se demoraba también como 50, 1 hora en llegar a mi casa. Entonces Sí, también una tienes, hora, de verdad. Sí. entonces tiene su Una hora. toque. Imagínate los de Santiago, que viven como más lejos. Supongo que tienen más tiempo de lectura en las micros. Esta, en un puro viaje se leen el libro entero. Claro, ¿cachai? Entonces, hay libros que son de lectura rápida y que no necesariamente por eso van a ser parte de una saga que puede ser muy criticada. O sea, por ejemplo, no sé, a mí me encantan los libros de ciencia ficción y en este caso, por ejemplo, está la saga de... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, libros parecidos como a Ready Player One, que hablan como de videojuegos. Entonces, eh, son de lectura rápida, pero también tienen una descripción de mundo bastante interesante que al final, claro, es rápido de leer porque es más fácil. Po. No te los describen tanto en detalle, no tienen palabras complicadas o descripción de terrenos como lo que hacen en los mundos de fantasía, pero sí el desarrollo de los personajes tiende a ser mejor. Entonces, ahí hay que ver ciertas cosas. Entonces, no sé si necesariamente una saga por ser escrita de manera complicada va a ser mejor que otra o simplemente lo que importa también es un poco que sea para un público específico, que también todas las sagas van a tener eso.
Entonces, No, sí, es independiente una cosa con la otra. Es como fue como un comentario así como, de verdad que, ¿por qué un libro de lectura rápida y fácil? mm, Harry Potter es lo mismo. La claro. lectura es súper rápida. Igual es inmersivo también, porque por ejemplo Harry Potter, Tolkien, nuestro gordo R.R. Martin, su lectura no son... O sea, Gordo. bueno, R.R. Martin es un poco más complicado porque describe mucho y al final te da paja leer tanto detalle, pero sí son muy inmersivas. Entonces como que tú vas leyendo y te sientes en el mundo. O sea, no es como que sea algo así como que tú lo vas leyendo y no, pues, ¿cachai? Cambio, a mí lo que me pasaba con 50 sombras es que yo lo leía y era como, ya, igual me puedo imaginar la escena, pero no está tan descrita como para. Entonces, como que me dejaba un pequeño amargo en la boca, que hubiera sido ¿Viste el mejor. Kama Sutra? Ah, Cha- Chale. en el Kama Sutra sale mejor descrito. Ah, bueno, defendiendo a 50 sombras. Sí, Deberían haber puesto abajo para más detalles, consultas. Para más detalles, revisar de hecho, página tanto. Kama Sutra. para más detalles, por favor, contacten vía mensaje directo a Mira este May. video. Contacten a la May, ella se sabe los detalles. El culiao. Niño, yo en el matrimonio recién voy a saber lo que son esas cosas. Ella. Estimada May, yo no quiero funarla en un stream o en podcast, así que mejor me quedo calladito. Sí, amigo, porque tú. De que Mira, Pyramid Dance, eso no lo voy a decir. Yo voy a decir Arcángel, nada más. Qué Qué fuerte, amigo. Pero las sí. sagas. Bueno, la cosa es que sí, las sagas resultan interesantes y algunas veces atractivos. En este caso, podemos decir lo que sea de ciertas películas del mundo de Marvel, pero son muy atractivas. Porque son ligeras, son entretenidas de ver, tienen sus chistes por aquí y por allá, y por sobre todo, no son oscuras. Así que por ahí han tenido un acierto bastante interesante. A mí me gusta es que mucho el sistema de las conexiones. Que sí, es tienen que una con desarrollan la un otra, esas universo. conexiones. Sí, Exacto. exacto. Y Y tuvieron... yo creo que eso es como la caída ¿Mm? con DC, po, weón. Porque Exacto. DC como que trató de sacar muchas películas, o sea, ni siquiera sacó muchas películas, sacó una y en la siguiente ya era como el principal peleando contra otro principal. Era, por ejemplo, sacó Superman, el hombre de acero, con tu Henry Cavill, eh, y después tiró el tiro a Superman versus Batman. ¿Cuándo le Claro. hicieron la introducción a ese Batman, por ejemplo, en esa película? Versus Marvel, donde te mostraron Iron Man, después te muestran Claro. Capitán América, te muestran Thor, después la segunda de esos personajes, y después te tiran Civil War, donde ya ahí tú ya Tienes tienes esa como la secuencia. construcción, claro, y tienes esa Mm. construcción de, ya, este personaje tiene esta como personalidad, tiene estos ideales, versus el otro que también tiene estos ideales. ¿Cuál será superior al otro? Bueno, eso queda a criterio de cada uno, Claro. pero fue desarrollando de poquito. Mm. Eso, creo que por ahí va la cosa como el gustillo que tenemos por Marvel. Bueno, también está el Es como hecho decir, de... Ujú, porque elijan entre Capitán América y Tony Stark, pero dígame por qué van a elegir a Tony Stark. Así. claro. No, ha originado muchos memes así como la madre Rusia contra el capitalismo y cosas así. Pero creo que concuerdo contigo. O sea, Marvel tuvo el acierto de las películas live action en este caso, de haber producido ciertos guiños en cada película y presentar a cada personaje de manera individual como lo suficientemente bien para que calce después al final todos apareciendo en la saga del infinito. Entonces, por Claro. ahí tiene como cierto acierto que en sus películas animadas no han logrado. No lo Porque han logrado. porque No. esos guiños de los live action no están bien estructurados en las animadas. Entonces como que han fallado ahí. Distintos DC. DC en el live action intentaron reflejar el mundo DC que de por sí es más oscuro que un mundo de Marvel. Pero le salió mal, po. Porque como decís tú, en el caso de las más representativas de Batman y Superman,
Batman de por sí ha pasado por distintos mantos de actores. Está el hecho de que, por ejemplo, en Suicide Squad buscó ser inclusivo, buscó dar incluso las perspectivas feministas en base a Harley Quinn y fallan. Lo mismo con Aves de Presa, porque buscan mucho, quieren abarcar mucho y en verdad no lo logran. En cambio, en las películas animadas, Poco apriete. exacto. En cambio, en las películas animadas sí lo lograron hacer, no en así como no, a un nivel, bueno, que te tenéis que quebrar la cabeza para entenderlo, pero por lo menos lograron tener como ciertas conexiones, ciertos guiños, estructurarlo de alguna forma más ordenada para que quede más bonito. Es que de Entonces, por sí desarrollan las películas animadas. Po. Hay mm, un desarrollo ahí. exacto. Versus las películas live action, que el desarrollo es como muy pequeño. Marta. Save Marta. Exacto. ¿Sabes? Listo. Pudo haber sido de cualquier otra manera, pero no. No. La jodieron ahí, pero ya. Pero yo creo que por ahí va un poco por el hecho de que la gente no glorifica, pero sí le gusta más Wonder Woman que el resto del universo de DC. Es que con Wonder Woman se dio lo que pasaba en Marvel. Po. Vieron una película de ella, pero una película en donde desarrollaron la historia de ella. Desde Exacto. que era chiquitita hasta generar como ideal de, bueno, yo soy ahora la mata dioses, o sea, yo soy la que... Porque al final a ella le vendieron el cuento de que había una espada que mataba a los dioses y en realidad no era una espada, era ella. Ella Claro. era la poderosa ahí. Pero le dieron ese Lo Gal desarrollo. Gadot. Aparte, sí, Gal Gadot, Tenía otro que level. decirlo, lo siento. Concuerdo contigo. Gracias. Tenía que Ya. hacer ese comentario. Era justo y necesario. Sí, no, la verdad es que en esa película tuvieron grandes aciertos, o sea, fallaron igual quizá en el desarrollo un poco del villano, que está un poco debatible para el próximo podcast, pero la película generó un gran acierto en el desarrollo del personaje y no incluir a ningún otro superhéroe. Porque al final eso es lo que tienden a hacer. O sea, por ejemplo, en la Liga de la Justicia fracasaron abiertamente en que intentaron meter a muchos superhéroes y darles como un trasfondo. Y se pasa en gran parte de la película en eso que en el desarrollo de la trama. Como lo que pasa en Suicide Squad, que es como, oh, mira, te presentamos a este personaje, a este otro, a este otro, a este otro. Pero no, su pasado tiene esto. Me encanta Suicide Squad. Lo siento. Mira, la verdad es que a mí me gusta Suicide Squad, pero por el soundtrack y por Will Smith. Aguante Will Smith. Sí. Sí. Por Sí, Chittens. yo creo que la mayoría lo vio por Will Smith y la otra mayoría como yo, la mayoría mal vista como nosotros, como que lo vio más por Harley Quinn y el Guasón. Margot Robbie. Además, como que en lo personal, yo como que el Guasón de Jared Leto es como una mirada súper subjetiva. Porque yo como que a Jared Leto lo vamos desde que lo vi en 30 Seconds to Mars. Y sé que lo pronuncio como las weas, pero 30 Seconds to Mars como que de ahí como que me enamoré. Y cuando supe que él iba a ser el Guasón fue como... Sí. Y en verdad, a mí, yo creo de que si le hubieran puesto más énfasis al trabajo de Jared Leto hubiese sido un Guasón tan bacán, weón, porque el weón dormía en psiquiátricos para hacer el personaje, como que el weón se esforzó y weón le eliminaron caleta de tomas. Es como que siento de que tuvieron que haber hecho una película aparte, pero en sí Suicide Squad me gusta. Tiene sus críticas bien pencas, lo sé, pero a mí me gusta demasiado porque a mí como que esa historia como entre Guasón y Harley Quinn encontré de que en esa película fue súper más como normal, porque como muchos conocedores del cómic saben de que la real relación de ellos dos es como horrible, onda como que Es tóxico. muy, muy horrible, onda el weón le orina encima a la mina, no la Mm. quiere, como que no la toma en cuenta, el weón es psicópata, entonces obviamente no, no siente. Pero siento de que en esta película este weón sí tenía como un tipo de sentimiento hacia ella. Como que lo sentí un poco más humano a este guasón que a todos los demás. Porque todos los demás sí es lo que buscan en un guasón. Es como un weón de verdad psicópata, un weón de verdad como la mierda. Porque eso es guasón.
Pero por eso como que tú dicen, este weón es penca, este guasón es penca, y así. Lo respeto, pero no lo comparto. Y como que a mí en especial me gusta ese porque siento de que de verdad hay una historia romántica, como que siento de que este weón sí siente algo hacia Harley Quinn. Y es como que algo de que muchas minas, que siempre se nos cuestiona a nosotros las minas en este mundo friki, pero muchas minas como que sentimos eso de que, bueno, queremos de que Harley Quinn por fin tenga ese algo con Guasón, ¿cachai? Y no lo consigue, no lo consigue, como que, y justo en esta película se siente algo, así como un acercamiento muy real. No de psicópata porque para utilizarla, porque este weón la utiliza. Este weón es como, esta buena para mí es como un soldado, un peón, un weón que yo utilizo, así como una marioneta. Pero yo y muchos más sentimos de que en esta película, en especial, este guasón sintió como algo real hacia Hollywood. Y ese era mi discurso. Sí, porque se vio el guasón en el plano amoroso, pues y no estábamos Claro. acostumbrados a eso. Claro. Por eso Pero mismo. bueno, yo personalmente me quedo con la personificación de Heath Ledger. Pero es que es irreemplazable. Es que Irreemplazable. Mira, es realmente increíble. Nadie se acuerda de Romero. pobrecito Romero. Eso es chistoso. Mira, la verdad es que concuerdo un poco con el punto de la Cata, en verdad. Porque, bueno, no soy fanático así como al 100% del Joker, pero me gusta más una visión realista de lo que es el personaje. O sea, que la adaptación sea lo más fiel a la obra original. En este caso, el Joker no ha tenido una relación amorosa nunca con Harley, porque, como bien dice May, la ve más como un soldado, y más que eso diría que en la relación tóxica que tiene el Guasón con Harley, representa más como un perfil de un abusador emocional Horrible. que otra cosa. Y de hecho, eso tiene una fase de redención por parte de Harley cuando ella empieza a participar en los cómics de Gotham City Sirens, que para mí es Sí. una maravilla, porque Harley termina con el Guasón por X razón, que no se los voy a decir porque tiene que leerlo nuestra querida May en algún momento. Al final termina con el Guasón y ella se refugia en lo que sería Catwoman y, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama? Poison Ivy. Poison Ivy, eso. Entonces, entre las tres forman como la base de Gotham City Sirens. Que a la larga igual tiende a ser como un grupo feminista donde al final Harley se da cuenta que vivió parte de una relación tóxica, que para ella era peor y etcétera. Entonces es bastante bonito ese arco como entre comillas de redención de Harley. Que para mí es mucho más bonito que ver a Harley en una relación tóxica idónea, ¿cachai? Que Sí, al- la verdad es que sí. entonces, a la larga, en lo que no me gusta de Suicide Squad, al contrario de lo tuyo, es que Harley la muestran más como la obsesionada que al mismo Guasón. Porque Guasón es como, oh, mira, él es el héroe que va a salvar, bueno, no héroe, pero el antihéroe que va a salvar a Harley porque la quiere, la ama y etcétera. Y por otro lado, ponen a Harley como, ay, es que mi pudín me va a venir, ay, pudín, ¿dónde estás? Ay, pudín. Entonces, no vos, ¿cachai? No es la obsesiva, ella no es la obsesiva, o sea, la obsesión es mutua, pero es porque Harley busca este cariño que al final el Guasón en verdad no le entrega, ¿cachai? Entonces, entonces eso es lo que no Por me... eso yo hablo de una idealización, Mm, porque ella lo idealiza, ¿cachai? exacto, por eso no me gusta Pero esa parte de, al, de Suicide al Squad. igual que las fancitas que yo dije, que me incluyo en esa wea, que ya sé que es muy mal vista, pero admito de que yo soy como parte de esa wea de como que idealizan como una pareja así como de real con ellos dos, porque de verdad en la escena de Suicide Squad, cuando la bruja mala, la cara de Levine, ella, la amo, Enchantress, porque ella Enchantress. hace de la bruja y la hace pensar como en esa realidad que ella tanto desea, y es como que, weón, es como, sí, ¿por qué no? Eso, más que nada esa idealización, más que nada como de final Disney, Ujú. que uno siempre busca. Entonces como que
Más que nada por eso lo decía. Sí, igual yo encuentro súper penca que esté en una relación súper tóxica y todo. Pero de una u otra manera, hay personas como yo y muchas más que como que de verdad como que dicen, pucha, ojalá, ojalá nunca va a pasar. Pero así sería tan bacán de que esa realidad que creó en su imaginación en esa escena fuera real, así como que pobrecita, como que uno se siente identificada, es como que, weón, ojalá lo hiciera realidad. Mira, Algo así. esa perspectiva que me dices tú, que bueno, al final es como el chipping que le hacen en algunos personajes y para algunas comunidades. Sí, sí, es eh, como un chip. Sí. me gusta esa perspectiva de el amor romántico y el amor real dentro de estos mundos más literarios o de las cosas geek, la verdad. Me gusta esa perspectiva. Quizás un tema para otro podcast también. Bueno, chiquillos, nos pasamos al final en media hora. El primer podcast que en Sí. verdad la conversación estaba bien variada, porque creo que le hacía falta chela a la May en otros podcasts. Creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Pero creo que finalizando, hay que dar una pequeña finalización al podcast porque a la larga tampoco puede ser tan largo. Creo que como Ujú. resumen, podemos definir que al final las sagas lo importante es que concuerden o que tengan como ciertos factores que nos ayuden a identificarnos con el personaje o con la historia en sí misma. Y eso hace que al final tengan también todo un desarrollo en base a la comunidad. También, como resumen, me gustaría saber, o me gustaría acotarles a ustedes y que ustedes también después me respondan, que al final las sagas, el término como saga, ha evolucionado en todo este tiempo y se ha vuelto algo más común. O sea, como les dije, partió como algo más de prosa y ahora lo usamos hasta como en las series, en las películas, hasta en los libros. Entonces, me gustaría saber si es que será posible que evolucione o cambie de aquí a un tiempo más. No sé qué opinan ustedes. Mm, nah. Silencio sepulcral. Bueno, la ver- Yo creo que es perfectamente posible. ya, sí, me parece. El lenguaje está en constante cambio, la verdad, así que puede que sí. Pero bueno, Capaz que más adelante se llame de una manera distinta y Saga quede atrás. claro, Mira, también. así como tu canal es el Rincón del Otacón, si te das cuenta, gran parte de la cultura otaku se está permeando en la realidad y en la sociedad en general. Exacto. Entonces, ¿cómo sabéis si más adelante en vez de decirle saga, la gente va a empezar a decirle arco? Porque nosotros Claro, sabemos que, por ejemplo, en un manga tú vas leyendo y empiezas un arco y termina el arco, y después empieza un arco distinto. exactamente. Entonces puede que tal vez más adelante, en vez de decirle sagas, le van a decir arco. Nunca se sabe. Espero estar vivo de aquí a ese momento. Lo estarás. Nunca se sabe. Tú Muy puedes bien, instaurarlo. te imaginas, ¿eh? Déjame empezar. Hay que enseñarle a la comunidad. Bueno, estimados, ya como el tiempo se nos pasó, quiero dejar antes un último comentario que nos dejó la usuario Lau Palmi, que menciona un poco de los libros de 50 sombras. Ella menciona que las novelas en general de Megan Maxwell son mucho mejores que 50 sombras de Grey. Así que te dejo el dato main Misma época. te dejo el dato main para que las quieras leer Sí, ahí ese ya lo buscas. he leído. Así que Sí. no entraremos en detalles, Déjale aquí. pero bueno. Muchas gracias a todos por estar presentes. Catalina, gracias por ser la invitada de nuestro día viernes. Quizás te veamos más Gracias. adelante, quizás. Así que nos despedimos de nuestros dos ya pilares de este podcast, que si bien soy el presentador, como bien dijeron, pero nuestros dos pilares que es Tío Diego, nuestro ya representante oficial ahí, y por supuesto nuestra influencer un tanto borracha, pero la tenemos presente, Ay, ahí en el la Cocoro. alcohólica. De hecho, me hace acordar un poco a The Big Bang Theory, cuando Rush no podía hablar con las mujeres y tenía que tomar cerveza como mínimo para poder interactuar. Tenemos a la De hecho, May. me han dicho que haga un cosplay de Black Clover de una bruja que está súper borracha. ¿Cómo se Pasa llama? borracha.
¿Cómo Vanessa. se Esa Vanessa, sí, como que tanto me dice, weón, esta buena e igual de borracha que vos, weón. Hace este cosplay y de verdad que lo voy a hacer. Lo voy a... En Por ahí este va la caso, cosa. el de Big Bang Theory podría ser perfectamente la Penny. ¿Ah? Sí. Lo dejo ahí porque es muy buena. Y amo que la hayáis incluido, de verdad. Ese es otro de mis grandes vicios. Sí. Así que, bueno, para todos los oyentes, una vez más me disculpo por quizás el lag que se presentó en la transmisión. Vamos a tratar de solucionarlo para que sea como más